Marcos, ¿cómo estás? Monty Piró, bien hallada seas aquí en tu hogar. Casi te da en la cabeza una golondrina. Otra vez un objeto, mira, de verdad. Otro objeto, stop. Tu casa no te está queriendo decir Sí, algo. Mi casa hasta que no acabe conmigo parece que no va a parar. Bueno, mientras esto se emite yo estoy en París. Ajá, muy qué bien. Viviendo mi mejor vida, así que está todo correcto, está todo bien. Estoy súper contenta, me apetece muchísimo. Huyendo de las fallas. Huir de las fallas en París y espero estar ahora mismo, mientras la gente está escuchando esto, muy a gusto paseando por ahí, muy parisina, paseando cerca del Sena. A lo mejor me tomo un crepe. A lo mejor me gasto 10 euros en un café, no lo sé. Muy bien. Y a lo mejor estoy, quién sabe, en el Louvre, en el Museo del Hombre. Del hombre que le podían cambiar el nombre y llamarlo de la humanidad, pero bueno, no es del hombre del Señor, ¿sabes? Ya. El Museo de Antropología. Pues bueno, viviendo tal y como quiso Amélie. Sí, no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, es verdad que la última vez que estuve en París fue en 2022, creo, y ya me apetecía volver. Así que espero estar muy a tope. ¿Tú cómo estás? Perfecto. Yo estupendo. Yo estaré, mientras los oyentes escuchan esto, refugiado en mi casa, sin ninguna intención de acercarme siquiera al núcleo urbano. Claro, es que me quedaré allí los últimos días de fallas. Es, como ya dijimos la semana pasada, son tremendamente hostiles. Ya son hostiles mientras grabamos a día de hoy, pero lo serán mucho más. Lo serán mucho más y más, que de verdad es que es horrible. Pues sí, bueno, pues creo que como tampoco tenemos mucho más que decir, vamos a empezar nuestro programa. Vamos a saco con la programación de hoy, Monty Piró. Eso es. Cosas que no. Que no, coño. Monty, tengo un cosas que no que va íntimamente relacionado con lo que yo he traído como sección. Lo que pasa es que luego no lo comentaré. O sea, está muy relacionado, pero luego no lo voy a comentar. Bueno, me parece bien. Es bastante complementario. Y es una cosa que odio de cómo se ha transformado la web, lo que es la web en general, en los últimos años. Como antes las búsquedas, tú buscabas algo en Google y lo encontrabas. Tan sencillo como eso. Tú querías saber cuántos minutos necesitas cocer un huevo para que se ponga duro y lo encontrabas enseguida. Ahora, por culpa del SEO, que llaman el SEO, que es el posicionamiento web, lo que hace es, pues, todas las webs, cuando alguien tiene una web, un portal, necesita posicionarse bien, necesita salir de los primeros. ¿Qué pasa? Que para conseguir eso necesitas tener como palabras clave que tengan que ver con el tema que tú dices que ofreces en tu web. Entonces, claro, no basta con decir al huevo duro tienes que ponerlo 8 minutos a fuego fuerte. No, tienes que contar la historia de qué fue primero, si el huevo, si la gallina, los huevos son tal cual, y luego finalmente, al final del todo, porque tienen que retener además al que llega a la web. Si tú llegas, lees la información y te vas, te posiciona menos que alguien que está 4 o 5 minutos en tu web leyendo, buscando la información. Entonces, lo que se premia mucho ahora son las webs que no te dan la información fácil. Esas son las que más triunfan. Las que te dejan la información fácil fracasan porque tienen muy poco tiempo de retención. Un horror esto que me cuentas. Es una pesadilla. Invito a cualquiera a buscar una solución directa, fácil y rápida a una pregunta muy sencilla. Un horror. Bueno, pues yo lo que traigo es esta gente, yo creo que sí ya lo he dicho, pero no está de más insistir. Esta gente que cuando el avión pone una rueda en el suelo, ya están de pie en el pasillo. Sí. Quiero decir, o en el tren también se ha visto, ¿eh? Y es como, en el tren vamos a ver, mucho. La salida del avión es muy sencilla. Los que están delante salen primero y salimos en orden. Claro. ¿Por qué os ponéis de pie en los pasillos con ese ansia de bajar un segundo antes que los demás? Cuando además todos sabemos que desde que el avión aterriza hasta que se abren las pasan puertas 20 minutos. Pasa un rato que nadie sabemos por qué. Pero, quiero decir, nadie, los que no somos pues ingenieros aeronáuticos, no sabemos a qué se debe, pero algo estarán haciendo, estarán descomprimiendo no sé útil, qué, sí, no sé algo estarán haciendo ahí con las movidas para que tú salgas vivo de ese avión y todo esté correcto, ¿no? Pero no.
Pero la gente ahí de pie, el ansia, pasándote ahí la maleta. Por favor. Que además generan esa tensión que tú no quieres, que es... te ves envuelto, de repente tú estás histérico. Y te pones de pie también porque no quieres, eso sí. Porque claro, no tú quieres estás que te viendo. adelanten. Claro, porque no te jode, porque va a estar el desgraciado que está ahí detrás. Y luego, cuando pasó lo del COVID, decían por megafonía: la salida del avión se hace por orden, que se levanten las primeras 5 filas, que se levanten tal. Y eso debería habernos servido para decir: qué bien, qué bien. ordenado, qué bien pensado está esto de que se levanten Pero no. primero los que están delante. O sea, pero no. Volvió la catástrofe. Y esto no se puede soportar. El COVID nos dio alguna pista que teníamos que haber seguido y lo hemos abandonado todo. Nada de nada. Lo hemos perdido todo. Absolutamente. Es absolutamente indignante. Así que ya sabéis, aplaudir después del vuelo. Sí. Levantarse cuando ya ha parado el avión. Esperar y No. ya está. Y salimos todas. Vamos a salir todas. Es que... Y en el orden, porque es que Pues es que eso además sí. el que sale antes, luego resulta que bajas y hay autobusete. Claro. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué has Y estás conseguido? ahí de pie en el autobús porque has sido el primero en bajar del avión. Pues Muy te bien. jodes ahí en el Enhorabuena. autobús, hombre. Gilipollas. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty Peiró, mes de marzo, hay que hablar de lo que hay que hablar, de lo que no pude hablar la semana pasada, que es de algo de feminismo. Venga, que yo había tenido preparado. Bueno, realmente el tema lo sacaste tú. Sí. Y acordamos que íbamos a hablar un poco en general de toda la problemática, bueno, de toda la polémica que ha habido alrededor de este tema en concreto. Llega al Dilo ya, que pareces una de esas webs que no lo estás diciendo. Totalmente, además, totalmente. La dictadura woke arrasa. Y la verdadera rebeldía es ahora ser un machirulo recalcitrante. Y es que las mujeres no habéis parado, Monty Peiró, hasta destruirlo todo. Primero quisisteis votar, luego abortar. Arruinasteis las pelis de superhéroes y luego los mundiales de fútbol. Y finalmente habéis destruido el último bastión de la masculinidad que quedaba en pie, True Detective. Sé que has escrito cosas sobre esta cuarta temporada de esta serie muy interesantes, así que yo voy a hablar de algunas cosas tangenciales que me parecen muy interesantes también de este Bueno, caso. vamos a hablar los dos de todo, ¿eh? Vamos a hablar que yo de también todo. tengo aquí cosas que decir. True Detective, como muchos saben, es una popular serie que impactó profundamente en la cultura popular del mundo occidental hace ya 10 años. Esto es real. Sí, hace sí, 10 sí, años. hace 10 años, es fuerte, ¿eh? Estaba protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Y creada por Nick Pizzolatto, que me gusta mucho el nombre, que se convirtió en un auténtico dios de la noche a la mañana. La propuesta de la serie era ultra rompedora en su momento, sobre todo a nivel artístico y visual, con una trama turbia, unas actuaciones pesadas y contundentes y una música y localizaciones que empaquetaban un guión estupendo de forma impecable. Es de estas series que reciben una celebración general, como Los Soprano o The Wire. Y además, en esta ocasión, la trama se cerraba en una sola temporada. HBO petándolo una vez más. Todo eran felicitaciones, excepto algunas pequeñas voces que ya se escuchaban en 2014 que apuntaban que igual el personaje de McConaughey era un pelín cargante y la trama algo sobrada de testosterona. Pero bueno, no íbamos como sociedad a dejar que esos pequeños detalles ensuciaran lo que era una temporada perfecta, llena de misterio, violencia, debates existenciales y personalidades autodestructivas. Y un opening que fue copiado Fue hasta la saciedad. plagiado. Entre otras cosas, tú y yo lo plagiamos en un videoclip Un poquito. que Lo intentamos. que lo tú intentamos. hiciste de mi grupo Gran Kibira. Sí, La sí. canción es La Frontera, por si la queréis buscar, en ese vídeo, y un poquito de True Detective, Un primera poquito. temporada. Sí, totalmente, ¿eh? Yo creo que todo el mundo que se precie, todo el mundo que se dedica al Se vídeo hizo una lo ha foto intentado. así, claro, es fuerte. True Detective entró por la puerta grande de esos productos audiovisuales que los chavales sentían como propios y malinterpretando sus protagonistas. Muchos se pusieron de avatar una imagen de Rust Cole, el personaje interpretado por Matthew. ¿Has dicho Matthew porque no te atreves a decir McConaughey? Creo que me sale mejor McConaughey que Matthew, la verdad.
La imagen, a ser posible, de él fumando a caraperro mientras conducía el coche después de ver el cadáver de una mujer descuartizada y 2 semanas sin dormir. Definitivamente soy yo literal. Pensamos muchos mientras Cole divagaba en un nihilismo perturbador lleno de humo, de tabaco y whisky. Los que íbamos de listos, aunque también idolatrábamos a este hombre, queríamos pensar que esto era un nuevo El Club de la Lucha. Otra vez los hombres malinterpretando un producto cultural que critica la masculinidad tóxica y convirtiéndolo en su nueva identidad. Y así parece que fue. Nick Pizzolatto tardó unos años en sacar la segunda temporada con otros personajes distintos. Introdujo a una protagonista femenina y a un hombre gay, y hablaba claramente de la vulnerabilidad humana y colocó a Colin Farrell llorando como un niño después de un tiroteo aterrador, algo que no se había visto jamás en el cine. A mí me encantó esa escena, no el resto de la serie. Desgraciadamente algo salió mal y la serie fue un desastre, lo que hizo que las tesis de Pizzolatto no calaran demasiado. Aburrió y a nadie le importó lo más mínimo. Yo de hecho ni me acuerdo de la segunda temporada. Cosa que entiendo perfectamente. Igual a la tercera temporada le pasó lo mismo, que aunque se reconoció globalmente que no era una mierda, fue incluso más olvidada más rápidamente que la segunda. Así que durante 10 años la primera temporada de True Detective quedó encapsulada en nuestras mentes como la mejor temporada de una serie de la historia, cosa que he escuchado muchas veces. Sí. Siendo totalmente idealizada, convirtiéndose en la Amélie de los hombres. Una fantasía de la masculinidad absurda, nada aplicable a la vida real, visualmente impactante, que no debería ser referente de conducta, pero afectó directamente a toda una generación. Y ahora, tal y como le pasó a Amélie, con el estreno de la cuarta temporada, protagonizada por 2 mujeres, una de ellas racializada y tocando temas de justicia social, quizá aquella primera temporada merece ser bajada de su fálico trono. A ver, voy a ser lo más sincero posible. A mí la cuarta temporada de True Detective me ha gustado mucho. A mí me ha gustado muchísimo. Yo la he disfrutado y me ha llegado a emocionar en varias ocasiones. Pero no me ha impactado como la primera. Yo, todas las cartas sobre la mesa. También te digo que no te ha impactado como la primera porque no es la primera. No es la primera y no tiene por qué ser juzgada por la primera. Pero que las primeras obviamente. temporadas tienen precisamente a su favor que si es la primera, o sea, lo que te impacta una vez es difícil que te impacte una... O sea, efectivamente. El impacto ya está gastado. Lo que te tienes que gustar, claro, y que ser disfrutable. Totalmente de acuerdo, Monty, pero sobre todo cuando juegas un poco a lo mismo, porque obviamente al llevar True Detective en el título, claro, se persiguen ciertas consignas, ¿no? Ciertas claves que intentan replicar de una temporada a otra. Y además que una cosa es eso y otra cosa es tener que aguantar como la machosfera lloriquea una vez más porque las mujeres han tocado sus cosas. Cuéntalo, porque igual la gente no se está enterando de las riadas de male tears que se han originado. Total. O sea, están los hombres muy indignados con esto de que ahora hayan mujeres por todas partes y viejas además. Total. Cuando acabé la serie se lo dije a mi madre y ella me dijo que no entendía las críticas que estaba recibiendo. Y yo, extrañado, corrí porque yo no tenía ni idea. Yo corrí a internet a comprobarlo. Efectivamente, la temporada estaba cosechando muchísimas críticas negativas, sobre todo por su final, que no desvelaremos en este programa. Mientras que en mi entorno... Está guapísimo. Mientras que en mi entorno todo eran celebraciones. Precisamente el final era muy celebrado. Más o menos lo opuesto a lo que le está pasando a Reina Roja esta semana. Madre mía. Al parecer ha resultado especialmente molesto que Jodie Foster sea mayor. Algo que, bueno, es complicado de evitar ya que la actriz tiene 61 años. Pero es que exactamente la edad. A mí esto me molesta mucho porque para mí ha sido precisamente ver a una Jodie Foster mayor, ha sido muy guay por muchos motivos. El primero es porque es Jodie Foster y es una actriz espectacular y que con la edad solo va a actuar mejor porque tiene más experiencia. Lo segundo es porque para mí ver a una mujer con arrugas ya empieza a ser algo... una mujer con arrugas que no está haciendo, que su papel no es de vieja, de la madre de alguien o de la abuela de alguien, sino que es la protagonista, es algo muy extraño de ver, porque ya no se ven arrugas, porque volviendo a nuestro vídeo viral, la gente tiene la cara planchadísima y de repente ver una arruga, ver una frente que se arruga, ver una pata de gallo, tío, a mí me ha dado tranquilidad.
Sobre todo porque no pasa nada. Claro que nos llama la atención ver a Jodie Foster. El primer impacto dices, hostia, está mayor. Y luego dices, coño, claro, es que tiene 61 años. Claro. Y ya está, y a partir de ahí sigues con tu vida tranquilamente. Es jodido que llame la atención, tal y cual, tal como dices, pero una vez pasado ese primer impacto, Pues también joder, ¿cómo también lo nos agradeces? pasa con los hombres. Quiero decir, cuando tú puedes ver a un actor y decir, uy, está mayor. Pero ya está. Te choca porque igual hace que no lo ves 20 años y de repente dices, uy, qué mayor está. Y luego sigues con la película. O sea, pero el caso es que parece que a la gente que Jodie Foster esté mayor, más allá de ese primer impacto que puede suponer, les jode. Sí. No quieren que esté ahí. Totalmente. Porque claro, Yo- pudiendo haber una tía buenísima de 20 años... Que luego, esto es una cosa que no sé cómo decir ahora mismo, primero porque no la tengo escrita y segundo porque no sé... ¿Qué quieres decir? Que está guapísima. No, no, lo que quiero decir es que personalmente de verdad agradezco que haya una protagonista femenina que no me parezca sexualmente atrayente todo el rato, de manera exagerada. Claro, claro. O sea, me permite conectar con ese personaje muchísimo más fácil. Claro. Que no quiero decir, Jodie Foster como está vieja no me atrae. No, quiero decirlo pero que por está así, pero- bien que el mayor activo de una protagonista, mujer, no sea siempre su exagerado atractivo físico mientras se está haciendo de que es una chica que es camarera, que dices, pero si con ese cuerpo lo normal es que estuvieras desfilando con Victoria's Claro, Secret. ¿qué haces No ahí? tiene sentido. Claro. O no, está una modelo de Victoria's Secret siendo policía. Claro. Es que no cuadra, joder. O sea, es que no tiene sentido. Entonces, es que a veces, de Efectivamente. verdad que el excesivo atractivo de algunas mujeres en algunos papeles creo que debería que debería Perjudica, resultarnos sí, chocante, sí. pero lo hemos normalizado que tanto que todas las tías protagonistas tienen que estar buenísimas Total. y los tíos no. Pero es que de hecho hasta cuando hay tíos feos nos obligan a acabar creyendo que son atractivos. Sí. Yo me acuerdo de las campañas esas para hacernos creer que Adrien Brody era en lo máximo. Total. ¿Sabes? Sí, sí, y es sí, como, sí. no es lo más... A ver, que te puede gustar porque la belleza Sí. es subjetiva, pero quiero decir, no es un guapo canónico, pero es que da igual, que no pasa nada. Que no todo el mundo tiene que ser guapísimo. No todo el mundo tiene que ser guapísimo. También ha molestado que su compañera sea racializada, algo que vas a comentarnos tú ahora, si no me equivoco. Sí. Pero sobre todo, lo que ha molestado es que en general la serie trata muchos temas que traspasan a las mujeres y a algunas minorías y justicia social y muchas cosas de estas. Es curioso porque una de las cosas que menos me gustó de esta temporada, ya la dije hace unas semanas en este mismo programa. Los personajes principales, pese a ser mujeres, se comportan como hombres con masculinidad tóxica. Jodie Foster es una traumada que trata mal a todo el mundo y tiene sexo de forma fría y distante, y su compañera, Cally Reis, es una mujer grande con mal carácter que huye de todo aquel que la trata bien y se lía a hostias con el primero que pasa, que también es un leitmotiv de la serie en realidad. Claro, sí. Yo en ese aspecto yo lo entiendo. Bueno, yo creo que está guay un poco también descentralizar ya de una vez la masculinidad y la feminidad como estas dos cosas estancas, ¿no? Quiero decir, pues igual que no todos los hombres fuman y hablan así, cuentan tal. Sí. No todas las mujeres son amables, con lo cual es que es real. O sea, hay mujeres que se comportan como se comporta Jodie Foster y hay hombres que se comportan pues como, yo qué sé, no se me ocurre ahora ningún hombre, pues como, bueno, es que voy a decir Ken, pero Ken es el arquetipo. Quiero decir que está bien que también desde la ficción se empiecen a difuminar los roles de género, porque al final, para empezar, es ficción. Y para seguir, es que también la propia ficción contribuye a perpetuar esos roles. Con lo cual está guay que si la serie va de policías traumatizados que no cuentan sus emociones y que Pues tal, pues que lo hagan pones a todos mujeres, y todas. Sí, visto desde esa perspectiva en cuanto a que esto es necesario. La serie va de polis traumados siendo Claro. muy cabrones con su entorno. Exacto. Entonces sí, en ese aspecto sí que lo veo guay. Aún así, claro, este personaje que parece escrito para un hombre y simplemente lo cambias por una mujer. Pero, ¿no? ¿y qué? No pasa nada. No, claro que no pasa nada y eso está guay, pero y además que sí que es cierto que, joder,
también estas mujeres existen, es decir, Claro, no es que no yo creo que existan. también la perspectiva es inteligente porque es como, vale, no, lo que os gusta de la serie es que la gente sea ruda, que la gente sea emocionalmente inaccesible y que la gente sea así, ¿no? Y sean adictos al trabajo que están todo el ¿También día. os gusta si son mujeres? Pues lo vamos Ah. a poner... y es que no pasa nada, es que a mí Ya. reconozco que esos tropos narrativos Sí. me gustan. A mí me gusta un policía... O sea, Sí. esta frase, por favor, que nadie me la descontextualice. Porque a Un mí, buen policía, ¿te gusta a mí un me buen gusta policía? que los policías de la ficción, que son posiblemente los únicos que me gustan, Vale, los que investigan crímenes... claro. Claro, se comportan así. ¿Por qué? Pues porque me he enculturado así Claro, y es lo claro. que yo le pido. Pues muy bien, me da igual que me lo haga Woody Harrelson o Matthew McConaughey o cualquier otro señor con nombre impronunciable o que lo haga Jodie Foster. Me has convencido, Monty, pero sí que es cierto que yo venía con esa... Porque yo este tipo de personaje lo he visto mucho, es decir, una ficción, pues el caso Ripley de Alien de toda la vida que se pone siempre es Ripley, puta ama, diosa, pero es cierto que es un personaje creado para un hombre que encarna a ella. Funciona de la hostia, es lo mejor que hay, pero es cierto que parece que hay veces que cuando se Pero- quiere crear un personaje fuerte femenino, se diseña como si fuera un Pero tío. porque erróneamente se ha atribuido que determinadas características como la fuerza o tal son masculinas y no es verdad. No es verdad. Entonces está guay que empecemos como a quitarle a ese arquetipo el requisito de que sí o sí eso lo debe encarnar un hombre y si lo encarna una mujer es masculino. No, ya está bien. Muy bien, interesante debate. No lo Monty sé, Cuero. no lo sé, lo estoy teniendo sobre la marcha. Me está gustando hablar de esto contigo. El caso es que la serie ha sido duramente criticada. ¿Pero por quién? Por todos los gilipollas de internet. Un vistazo rápido por Google te hace pensar que la temporada ha sido un completo desastre. Los titulares es que ante nuestros ojos anodados, porque claro, tú ves la serie y no Yo entiendes estaba nada. feliz de la vida. Los titulares de las revistas especializadas son catastróficos, catalogándola como la peor temporada de todas y una auténtica decepción. Pero un análisis más detenido ilumina un poco mejor. La serie se ha visto inmersa en una tormenta perfecta dentro de la crítica especializada. La vieja escuela, la nueva escuela y el caos absoluto que es ahora mismo el posicionamiento web y las crisis del periodismo en general. Los viejos críticos, como Carlos Bollero, son poco flexibles. Entienden el cine de una forma muy específica y cualquier cosa que salga de ella ya les saca de la inmersión. En su caso, ver a Jodie Foster envejecida ya le jodió la experiencia, según sus propias palabras. Creo que tienes alguna palabra para él en tu Sí, en no, tu pero yo hablo de alegato. otra cosa, pero que me flipa, porque este señor, o sea, esta momia, porque el señor es una momia. O sea, Totalmente. quiero decirte, si tú le haces body shaming a Jodie Foster, yo te lo voy a hacer a ti. Pero ¿cómo te atreves a decir que Jodie Foster ha envejecido mal? Es ¿Cómo te increíble, atreves? ¿eh? O sea, Es quiero increíble. decir, esta autoestima de estos señores, por favor, Carlos Bollero, cállate la boca. Pero lo triste es lo que me decía el otro día nuestro amigo David, Mr. Perfume, con el que hicimos un programa hace un par de temporadas, que me decía, es que lo fuerte es que a Carlos Bollero le pagan para decir eso. O sea, Sí. a Carlos Bollero ya no le llaman por sus críticas, No, que no, no, le no, importan claro, a nadie. efectivamente. Le llaman para que diga sus pollaviejeces y así tener el show montado. Sí. Porque es que a quién le importa la crítica de True Detective de Carlos Bollero. Vete Pues- a la mierda, Carlos Bollero. Decir que Jodie Foster, que a él le gustaba de chiquita. Es que además, Ay, de pero ¿cómo te verdad. atreves? ¿Pero cómo te atreves a decir esta barbaridad? Es que ¿Qué hace Jodie Foster? Se muere a los 30 años para no molestarte a ti, que no eres sé qué es una lo que momia. quiere. Si se hubiese operado, la criticaría por haberse operado. Por supuesto, Eso no, nos porque lo que cabe tienen que hacer ninguna las duda. mujeres a partir de los 34 años es morirse. Sí. Porque si no, luego salieron unos tweets de él, no me acuerdo, defendiendo Camino a la Perdición, que la vi Ajá, hace poco, por cierto. sí. Poniendo por las nubes a Paul Newman, es Paul Claro, Newman, ¿no? sí. Que tiene también 893 años en esa película, poniéndolo por las nubes precisamente por la edad. Claro, claro. De verdad. Al final, lo que tú has dicho, eso tiene mucha razón. Y la semana pasada hablábamos de la creación de contenido. Llega un momento en que es muy importante el decir la más gorda. O sea, Claro. dices la más bruta y perfecto. Y hablamos también de la nueva crítica, que es incluso más reaccionaria aún que la vieja. Los nuevos críticos de cine y series han proliferado gracias a podcasts, a portales de éxito consumidos masivamente por fans de las grandes franquicias. Es decir,
Muchos críticos actuales salieron de hablar de pelis de Marvel. Su opinión de las mujeres es siempre controvertida. Les molesta que salgan y tengan algún tipo de papel relevante en las tramas, ya que si ocurre les parece inclusión forzada. Pero sobre todo lo que no soportan es el protagonismo femenino. Son personas incapaces de ver una película protagonizada por mujeres hablando de temas que traspasan a mujeres y sentirse a bordo de la experiencia. Claro, pero porque es lo que ha sucedido con las experiencias y las vivencias propias de las mujeres, que se nos ha vendido de toda la vida que son para mujeres. Lo masculino es universal. Yo he visto 850.000 películas. Es que no me acuerdo cómo se llama esa película que sale Ryan Gosling. Drive. Que me gustó mucho, pero es como a mí nada de lo que le pasa a ese señor heterosexual, nada me interpela. Sí. Camino a la perdición, pues quiero decir, cosas de tíos heteros mafiosos, como tú comprenderás, pues no está en mi día a día sentir este tipo de cosas, pero las veo y las disfruto porque entiendo que no toda la ficción y no todas las cosas tienen que tratar sobre lo que me interpele a mí, y esa es la gracia. Pero ellos es de rollo, uy, una mujer que está hablando de la maternidad, no me interesa. ¿Por qué no te interesa? Quiero decir, eres un humano, ¿no? Ya, y sí que te sientes interpelado por un mafioso de la América Chicago de los 30. De los años 30. O sea, quiero decirte que lo más mafioso que has hecho tú es compartir el Netflix con tu primo, ¿sabes? Es que es alucinante, es alucinante. Eso, pues por algún motivo se sienten identificados con esta gente y no con una mujer de 60 años. Esto hace que muchos especializados en cine suelan recibir de forma tibia o incluso de forma beligerante un producto protagonizado por ellas, porque sienten que es forzado, porque no están acostumbrados a estas historias. Sienten que no es para ellos. Lo forzado es que hasta ahora no hubieran... O sea, en Camino a la Perdición es que salen dos mujeres, ¿no? No sirven para nada. O sea, quiero decir, es que lo forzado es que no salieran mujeres, porque tú vas a la calle y hay mujeres, ¿no? Hay mujeres por todas partes. Bueno, joder, están por todas partes. Es que es increíble que les parezca forzado. Efectivamente. Forzado es que sigáis respirando, desgraciados. Y esto hace que se generen movimientos de opinión alrededor de ciertos productos culturales. Obviamente el cine y las series siguen siendo un tema de turra mítica de los señores y por tanto su opinión es la que suele ganar en las diversas publicaciones que salen sobre ellos. Para mí el ejemplo más paradigmático sobre este tema fue una crítica en Fotogramas, la famosa revista sobre cine. Allí se decía que esta cuarta temporada ha sido decepcionante, que su final confirma los peores presagios, que es la más vista pero es la más corta y lo más importante, tiene muy baja nota en Film Affinity e IMDb. No hay atisbo de análisis de la temporada en sí, solo se habla de su repercusión en redes. La conclusión del artículo es que la cuarta temporada de True Detective es mala porque las notas que se está llevando en webs donde solo entran señores a soltar sus críticas de flipados de mierda son malas. Y mira, lo que ha dicho Carlos Bollero sobre esta temporada es terrorífico, pero lo que viene no es mucho mejor. La crítica especializada está llena de niñatos puntuando películas en base a lo fiel que es a un libro, a un cómic o a su predecesora. Te voy a decir una cosa, a mí no me la puedo sudar más. A mí a veces quiero ver una película porque la quiero ver y alguien me dice, es que tiene un 3,8 en Film Affinity y... O sea, ¿qué me estás contando? Me flipa que para mucha gente todas estas cosas son como, bueno, pero que le haya parecido mal a un montón de gente, a mí... O sea, me la suda. De hecho, algunas de mis películas favoritas, como Serpientes en el avión, es broma. Seguro que tienen puntuaciones pésimas. Fue un poco decepcionante esa película. La recibimos todos. Esa película es de puta madre y no tenéis ni idea ninguno. Una película buenísima. Quería hablar de un efecto que está produciéndose actualmente desde hace unos años que se llama el review bombing, que está a la orden del día y es básicamente que una comunidad se pone de acuerdo para ponerle un 0 a un producto cultural que les molesta por productos políticos. Y cuando dices una comunidad, quieres decir una panda de incels. Efectivamente, los incels se ponen de acuerdo para puntuar muy bajo en estas webs a productos donde salen mujeres o cualquier representante de la comunidad LGTBI. Yo tengo que decir que yo formé parte de un review bombing a Sequer Leblanc, que todavía nos debe dinero de Umbrellas. Bueno, pero muy justificado. Muy justificado, pero luego nos las borraron a todas los de Google porque decían que no había motivo. Yo que no hay motivo, me debe dinero, desgraciado. Pues nada, ponerle malas reviews. Efectivamente.
A día de hoy, después de unas semanas de la emisión del último capítulo, las notas ya se van recuperando, los ceros se diluyen en Voy notas a entrar yo a votar ahí, ¿hay que más registrarse racionales. o algo? Supongo que bueno, sí. pues me voy a sí. registrar para votar. Cosas. Y bueno, y creo que Voy a igual hacerlo que ahora. hizo Google con vuestras críticas al Secret Blanc, también estas webs tienen sus propias protecciones y tienen sus maneras de averiguar. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que muchas de estas puntuaciones de ceros y tal vienen de gente que solo hace eso. Entonces, tú entras en sus usuarios y lo único que tienen es que han criticado a la Capitana Marvel, que le han puesto un Barbie. 0, a Barbie le han puesto otro 0 y ahora a esta le han puesto otro 0. Me encanta porque esa gente que sea review bomber profesional. Sí, sí. Que es de... ¿Cuánto ganará un review bomber profesional, cariño? Te va a ir súper bien en la vida. Realmente nada, y además son todo cuentas duplicadas que se hacen una única persona. Claro. Igual se crea 10 cuentas para poder machacar y Es que ponerle mira, ceros. fíjate, ahora me tengo que fiar yo de esta gente que le ha puesto a... Es que no lo quiero decir porque, claro, yo no tengo ni idea de cine, entonces igual... Pero vamos, yo estoy viendo que le ponen unas puntuaciones altísimas a unas películas que me interesan una mierda. Como, por ejemplo, Shogun, que ya veo yo que es un señor, un samurái, Sí, no tiene buena pinta, la verdad. pues tiene 9,2. Un 9,2. ¿Sobre qué se puntúa? ¿Sobre 10? Sí. Pues mira, pues True Detective tiene un 8,9. Pero porque ha subido. Claro, es Vale. que esto se regula. Antes tenía un 6, han quitado todos los ceros y se ha recuperado. Vale, genial. Y nada, era todo esto es lo que yo tenía que decir de True Detective, más allá de me ha molado y la verdad es que Yo la he disfrutado chiquillos, mucho, la verdad, me ha gustado mucho, os la recomiendo un montón. Además, me ha encantado por lo que yo te vengo a comentar ahora, que era un poquito la visión desde la antropología, ¿vale? Ay, qué bien. Pues mira, me voy a quitar las gafas y me voy a poner esto que me has pasado tú. Una chaquetita, porque te está cogiendo frío. Estoy cogiendo frío. No te vayas a resfriar. Quería mostrar mis músculos trabajados en CrossFit. En el CrossFit, que tengo que decir que tremendo bíceps, ¿eh? Se te ¿Has está visto? Mira, poniendo. mira. Sí, Mira. sí, sí. Mira aquí, mira aquí. A ver. Hostia, buen pectoral, ¿eh? Es fuerte. Sí, esto solo lo pueden ver nuestros Patreons. Exactamente, si queréis ver los músculos esculpidos, cincelados por el CrossFit de Marco Español, patreon.com/todo mal. Perfecto. Pues vamos con tu sección. De- O continúa. Sí, yo creo que Vale, continuamos. Perfecto. Decía Carlos Bollero, tal y como hemos comentado, entre otras muchas gilipolleces, que esto de la inclusión forzada se nos está yendo de las manos. Que por qué tiene que ser la ayudante de Jodie Foster negra y luego salir una china. Lo primero es que Carlos Bollero va un poco perdido en el tema étnico, ¿vale? Porque la ayudante, la actriz Cali Reis, no es negra, es descendiente de nativos americanos Cherokee, Nipmuc y Sikonke Wampanoag. Voy a repetir esto. Lo has dicho bien. Sí, bueno, es que es Yo sé de esto, yo sé de esto. Sikong Wampanoag. Y Perfecto. las personas chinas a las que se refiere son en realidad personas nativas de Alaska, Groenlandia o Siberia que podemos agrupar bajo el término Inuit, aunque hay muchos grupos étnicos y culturales distintos, ¿vale? Ideal. Esto es lo primero. Vale. Lo segundo es que no es forzado que en Alaska haya gente con rasgos indígenas. Lo forzado sería que fueran todos blancos. Vaya, los nativos de Alaska representan un 15% de la población, por tanto, existir existen, aunque a Carlos Bollero le moleste. Claro. A mí Ejé. personalmente, como antropóloga y también como espectadora, me ha fascinado que la serie nos transporte a esa zona y nos ayude a conocer mejor los pueblos del Ártico y su historia, ya que es bastante desconocida. Así que me gustaría aprovechar y compartir algunas de esas cosas que podemos ver en la serie sin spoilers, ¿vale? Oye, ideal. La serie contó con la asesoría de algunas personas del Iñupiaq Advisory Council para tratar con rigor los aspectos relacionados con el contexto cultural de la serie, que aunque sucede en un lugar ficticio llamado Ennis y está grabada en parte en Islandia, quería reflejar la esencia de Nome, una ciudad de Alaska donde también se grabaron algunas partes. La serie refleja un poco la mezcla de elementos de la cultura ártica. Iñupiaq es un grupo de dialectos del idioma inuit que se habla en el norte y noroeste de Alaska, hablado por 10.000 personas de la etnia inupiat. Se suelen catalogar los pueblos inuit según la lengua que hablen. Los 4 grupos principales son los Kalaallit de Groenlandia, que hablan el groenlandés, idioma oficial de Groenlandia, los Inuit del este de Canadá, que hablan el idioma Inuk
Titut oriental, los Inuvialuit del oeste de Canadá, que hablan el idioma Inuvialuktun, y no los podía ser. Inupiat de Alaska, que hablan el Iñupiaq, que son los que han asesorado a True Detective. Como no podía ser de otra manera, Monty Uno de los aspectos llamativos de la serie, al menos para mí, que sabes que también me interesa muchísimo la antropología del tatuaje, es el asunto de los tatuajes que muestran algunas personas, algunos de ellos en la cara. Estos tatuajes son una parte muy importante de la cultura inuit. Sobre todo, lo que más llama la atención es la técnica que utilizan para tatuarse, que es el tatuaje por sutura o skin stitching en inglés, que consiste en coser la piel. O sea, tal cual, es un tatuaje en el que pasan una aguja empapada en tinta y, como realizando una costura, te van dejando el tatu. Ah, qué guay. Tradicionalmente era realizado por las ancianas costureras y también eran las mujeres las que llevaban los tatuajes y además tienen un significado identitario de pertenencia a un grupo, a una familia y también de vinculación espiritual. Fueron poco a poco desapareciendo por la influencia occidental y la colonización, pero en los últimos tiempos hay ciertos movimientos para recuperar esta tradición. Hay muchas mujeres que se tatúan y otras que aprenden la técnica tradicional para hacerlos. En la serie podemos ver que la hija de Liz Danvers, el personaje de Jodie Foster, quiere hacerse uno en la barbilla porque es una señal de resistencia y de reivindicación de una cultura que se opone a ser asimilada y colonizada. Porque claro, otro de los temas de la serie por la que se le ha acusado de wokismo, no sé si esto existe, de woke, Bueno, sí, es porque sí. trata el tema de la explotación de los recursos naturales. Pero es que esto ha sido un gran tema en las tierras árticas, unas tierras ricas en petróleo, gas y diamantes que fueron explotadas por la minería y la tala de bosques, los vertidos tóxicos, los oleoductos y el fracking o fracking, una técnica para extraer gas que presenta no pocos problemas ecológicos. Los nativos de estas tierras siempre han creído que ellos pertenecen a la tierra y no es la tierra la que les pertenece a ellos. Pero los gobiernos a los que pertenecían no lo veían así y además trataron de reprimir sus costumbres y modos de vida, creando sistemas educativos de internados donde alejaban a los niños de su cultura y donde trataban de occidentalizarlos. Todo esto que estoy contando está registrado magistralmente en el cómic Un tributo a la tierra de Ojo. Joe Sacco, que es este libro que os recomiendo muchísimo, si quieres luego te lo presto. Pues la verdad es Es que sí que me brutal interesa. porque aquí explica un poco todo el tema este de toda la problemática de las tierras árticas y todo el intento de asimilación que se ha hecho con su cultura y la manera que estas personas tienen de vivir y de ocupar la tierra, especialmente en regiones tan inhóspitas, ¿no? Y tan peculiares como es el hielo y la nieve. Os lo recomiendo mucho, de verdad, porque ese cómic en sí es un tratado de antropología ártica excelente y es chulísimo. Lo que quiero decir con esto es que deberíamos estar agradecidos de que nos cuenten historias, que nos sitúen en otros lugares, que podamos aprender algo de otras culturas y ver actores y actrices de esas culturas interpretando los papeles, ¿no? O sea, es que para mí esto es tan de lógica que de verdad no entiendo qué es lo que puede molestar de todo esto. ¿Es woke contar historias del lugar donde suceden las tramas? Es que al final, todo lo que no sea un hombre blanco hetero haciendo las mismas cosas de hombres blancos heteros que ya se han contado 1000 veces, es acusado de woke, pese a que, como en este caso, refleja un contexto real con implicaciones reales. O sea, el hecho de que Jodie Foster sea la jefa y sea blanca, Sí. no es casual. O sea, quiero decir, es la demostración de que del estigma que muchas personas nativas tienen en muchas tierras, entre ellas en Alaska, pero también pasa esto en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, Total. donde tener rasgos indígenas es prácticamente te sitúa en una posición social más baja frente a la gente blanca. Entonces, que Jodie Foster sea la jefa y la persona indígena sea su subordinada. Esto es real y refleja una realidad. Que las personas, que muchas de las que aparecen, tengan rasgos indígenas, es normal en Alaska. Que haya reivindicaciones ecológicas es normal en unas tierras que han sido explotadas hasta la saciedad a través de tácticas, como decía, como el fracking que destroza la tierra y para... Y la envenena. Y la envenena, y para culturas que son nómadas y que en el caso de los pueblos inuit son pueblos nómadas que van cambiando de localización según los animales que cazan, que les destruyan el ecosistema es alterar su modo de vida ancestral. Además está el tema de los internados que te decía que en la serie no se trata, pero es un tema muy heavy porque obligan
a los niños a formar parte del sistema educativo que se les ha impuesto y que no es el suyo, y a través del sistema de internados lo que hacen es asimilarlos y occidentalizarlos, reduciendo su contacto con su cultura a prácticamente un par de meses al año, ¿no? Y eso en el cómic de Joe Sacco está súper bien tratado. Hay un momento en la serie, bueno, hay varios momentos en la serie donde como tú has dicho, la hija de Jodie Foster, bueno, no es su hija, es su hijastra. Bueno, es su hijastra, ¿verdad? exacto. Vale. Y se pinta, ¿no? Porque no se tatúa, no llega a tatuarse, pero sí que se Sí, pinta. se hace el tatu como para ver cómo se sentiría con él. Y Jodie Foster no le sienta nada bien y se lo intenta borrar, se lo borra de hecho en varias ocasiones. Creo que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Parece que hay como que despierta un trauma de ella, ¿no? Porque le recordará a su marido. Yo creo que está intencionadamente, yo creo que es bastante intencionado el hecho de que Jodie Foster sea blanca, claro, y no quiera que su hija no comprende, no entiende el apego que pueda sentir su hija, que es una persona con rasgos nativos, con rasgos indígenas, que ella quiere llevar ese tatuaje porque ese tatuaje simboliza mucho para las mujeres. Y la ira de Jodie Foster es muy significativa. Claro, pero yo creo que esa ira está intencionadamente puesta de persona blanca que no está empatizando con unas raíces que ella no tiene, pero que para una persona que tiene unas raíces que las quiere tener presente, y que los tatuajes inuit, igual que sucede con los tatuajes maoríes de las mujeres, que además también son en la barbilla y tal, son un elemento de resistencia política. En Nueva Zelanda hay, bueno, ya no sé si habrá más, pero hasta hace poco había llegado al poder la primera mujer política con este tatuaje que se llama Moko Maori, que se hace en la barbilla, y la primera presentadora. Es muy fuerte que haya sido una lucha brutal el que estas mujeres con estos tatuajes que son su cultura y que son milenarios, se considere un triunfo, porque era muy difícil, porque la gente con rasgos indígenas en su propia tierra estaban estigmatizados y marginados. Y un poco pasa con esto. Entonces yo creo que esa escena del tatuaje me gusta mucho, porque yo no sé si todo el mundo la entendería. Claro, yo, como en este caso es un tema que controlo por la antropología y por la antropología del tatuaje, me gustó mucho porque yo sí que lo interpreté como que estaban dando unas claves ahí sobre el tatuaje como símbolo de resistencia a la asimilación. Y bueno, eso está. Simplemente yo quiero decir que deberíamos valorar más. Que, de hecho, a lo que deberíamos aspirar también es que no es a que venga un yanqui y nos cuente la historia de los inuit, sino a que pudiéramos ver productos culturales creados por personas de diferentes culturas y poder conectar con diferentes realidades de personas que tienen otros problemas, otras vivencias, otras caras. Está todo guay con eso. Sí, me gusta mucho que hayas traído esto, porque es que creo que es perfecto, porque hemos empezado, bueno, toda la primera parte que ha sido mi sección ha sido, una vez más, responder a las críticas, responder a los lloros de los señores porque no les hacen la típica película que ellos quieren, y cómo caemos una y otra vez en ese juego de responder y justificar que haya otros productos culturales que ellos no entienden. Y tú has venido precisamente a reivindicar lo positivo de la serie. Claro, es que a mí me gustó mucho porque, aparte, a mí, ya te digo, las culturas árticas me resultan súper lejanas, como a todos, lejanas en el sentido literal y metafórico también, ¿no? Creo que son culturas de las que hay en general mucho desconocimiento y con una historia muy, muy guapa. Entonces me hace risa. Es que él metió el ecologismo con calzador. ¿Qué van a...? Pero no tienes ni idea, José Luis, cállate. Y estás orgulloso de no tener ni idea. Pero es que además el tema del ecologismo es un tema central en las reivindicaciones de estos pueblos y en su historia. Porque... A poco que sepas, o sea, el tema de Estados Unidos y los nativos en contra de cómo Estados Unidos ha arrasado absolutamente con todo, y además, en su entorno. Y en el caso de Alaska y tal, es algo que está muy presente en su vida. Entonces, ¿qué dices tú que esto lo has metido con calzador? Es que la gente es imbécil. O sea, si no sabes nada, perfecto, pues aprovecha y aprende. Da mucha rabia que además has contado el trabajo que ha habido detrás en la serie con el tema de cómo se han documentado. Es que se nota, está muy bien documentado. Con el tema de los tatus, el tema y que lleguen 4 señores simplemente viendo inclusión forzada.
Y es rollo, con todo lo que nos hemos Pero currado, ¿cómo va a ser esto, forzado que en Alaska haya gente nativa de Alaska? Lo forzado Es que sería es que fueran increíble. todos blancos. Es que eso sería forzado, que todos fueran blancos. Además, yo creo que, de verdad, que creo que en la serie está representada también esa propia lucha entre los blancos. O sea, lucha. Sí, Me está refiero, totalmente. está muy bien reflejado, ¿no? La diferencia de clases sociales, el estigma de lo indígena. Está muy guay. que también es otra cosa que molesta más. Yo creo que también hay una cosa transversal en toda la serie, que es los hombres no quedan muy bien parados ninguno. Ah, bueno, pues cariño, yo qué sé. No quedan bien parados ninguno. El tema este de que los blancos tampoco quedan especialmente bien parados es bastante curioso. Sí, Bastante curioso. no sé. Pues nada, Monty, me ha gustado mucho que hayas traído esto y que hayas hablado, porque a veces nos centramos tanto en desmentir todas estas gilipolleces que no nos ocupamos de decir, hostia, es que además es que es la hostia. Claro, esta es que cosa. la serie mola mucho independientemente de esto. Además de que Jodie Foster es una actriz increíble y tal, es que la serie tiene ese extra de que además de la trama que mola, hay un montón de cosas culturales que yo agradezco, jolín. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Viva True Detective, una vez más, por Pues fin. sí. Por fin podemos decir que la True nueva Detective. temporada de True Detective está guay. Bueno, Marcos, pues nos vamos a despedir. Nos vamos. No sin antes reclamar, como cada semana, nuestro dinero. ¿Queremos dinero? Queremos vuestro dinero, Queremos no es nada más personal, dinero. no es personal, no es que queramos el tuyo en concreto, nos da igual de quién Sí. venga, pero queremos seguir financiando vuestro podcast. Patreon.com/todo mal, desde 2 euros al mes. Casi nada. Un dinero que va a ser muy bien invertido. Es lo que vale- seguramente es lo en que vale un muebles. churro. Lo que vale un churro, exactamente. Lo que vale un churro, pero esto no te va a sentar tan mal, que por cierto, a mí me han sentado regular del O sea, capítulo anterior. Del capítulo anterior. Llevas una semana Llevo con una semana el, mala con el esto. cruzado. Fíjate. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que ha sacado Lucía Zambudio, que es Muy una bien. cantante, guitarrista, productora y compositora valenciana, Para que es todo. increíble. Se llama Vamos a jugar y es un Ay, muy temazo. bien. Y Y la al- semana que viene más y o o peor. Entras por la puerta y yo ya sé que volveremos a empezar de cero. Ni me miras y no sé por qué. Igual hice algo mal la última vez. Pido otra copa, gano la partida de billar. Te miro y pienso que no quiero esperar a que te dignes a venir a preguntar qué tal. ¿Me has podido olvidar? ¿Me has podido olvidar? Intento no acercarme a esa melena. Esta vez no quiero aguar la fiesta. No volveré a ponerme en bandeja a esperar a que desates mis cadenas. Vamos a jugar a que no voy detrás y tú me vienes a buscar. Si te encuentro será por casualidad o magnetismo artificial. Vamos a jugar a que a mí me da igual con quién duermes, si vienes o si vas, con tal de que vuelvas a este bar la noche que caería en paz. Me alejo un poco, me siento y dejo entrar en saco roto toda esta copa de cristal. Tú estás bailando en la pista y te da igual a quien puedas hechizar. Me preguntan dónde está la niña, con quién más, no sé. Habrás salido a fumar, te has dejado tu abrigo en el bar y salgo fuera que empieza a refrescar. Vamos a jugar a que no voy detrás y tú me vienes a buscar. Si te encuentro
quiero poder amar más allá del humo